Bienvenido. Cuando explico a la gente que es obligatorio buscarse la vida por nuestros propios medios, me responden que eso no es para todo el mundo, que no todos pueden ser autónomos o emprendedores. Lo raro, lo atípico, es lo que están haciendo ellos. No tiene sentido depender solo de la búsqueda de empleo, básicamente porque supuestamente no les queda de otra. Ahora los vientos están cambiando de dirección. Los empleos desaparecen o dejan de proporcionar lo necesario para vivir dignamente, y hay cada día más gente buscando alternativas para complementar sus ingresos. Hoy, casi el 30% de la fuerza laboral mundial trabaja por su cuenta. La novedad es lo rápido que se puede crear hoy un negocio y llegar a los clientes. Hoy día, el proceso de lanzamiento es más rápido y barato que nunca. Nadie se hace rico trabajando para otros. Un empleado cobra por horas, por tiempo, es como si alquila su cabeza durante unas horas cada día. Lo que yo te estoy proponiendo es que cambies tu mentalidad y empieces a pensar en cobrar por resultados. La gente que gana dinero de verdad trabaja en sus propios proyectos y gestiona su tiempo como le parece oportuno. Sal de la trampa y crea una compañía exitosa. Crear un negocio exitoso lleva tiempo. Esto es especialmente cierto cuando se trata de ganancias. Puede que le tome años a una compañía emergente llegar al punto de producir ganancias. Un aspecto importante de los negocios que debemos aprender es que, aunque una compañía no genere ganancias inicialmente, aún tiene valor. Y esto se debe a que el valor está determinado por las ganancias que generará la compañía durante toda su vida útil. PayPal es un ejemplo particularmente apropiado para este caso. En sus inicios, en el 2001, la compañía no generaba ganancia alguna. Cuando se realizó un cálculo del valor de la compañía en ese tiempo, se encontró que la mayor parte del valor vendría de las ganancias que se esperaba tener en los 10 años siguientes de funcionamiento. La lección es que no podemos esperar estar en la cima de nuestra industria desde el inicio. Tenemos que prepararnos para la batalla a largo plazo. Es justamente esa preparación lo que hace rentable a una compañía. Las ideas no se ejecutan solas. No hay nada tan nocivo como pensar que al tener una idea que podría hacerte rico hay que resguardarla en una caja de secretos, cuando la verdad es que es imposible que perdure en el tiempo sin ponerla en acción. Por ejemplo, Steve Jobs se encargó de convertir a Apple en la compañía más valiosa del mundo cuando ejecutó un estricto plan que se apegaba a su visión. En el año 2001, cuando Jobs había regresado después de ser despedido en 1997, comenzó con la campaña de lanzamiento del iPod. Y la verdad es que muchos analistas y economistas se equivocaron al evaluarlo como un simple accesorio lleno de secretos, cuando la verdad era que el verdadero plan de Jobs era lanzar el iPhone y el iPad, dando inicio a la popular línea de dispositivos portátiles. La lección es que, sobre todo, las compañías más exitosas dependen en gran medida de la visión de sus fundadores para desarrollar su máximo potencial. Las ideas no se guardan, se ponen en acción con las personas necesarias para ejecutarlas. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle like y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora continuemos. Sal de la trampa y gánate la vida que mereces. El mejor consejo que he escuchado es, si las oportunidades no vienen a ti, sal y créalas. Esto sugiere la idea de que el futuro no se predice, se inventa. Esa es la mejor forma de influir en él, inventándolo. Ahora mismo hay más oportunidades que nunca en la historia de la humanidad. El aspecto de problema y crisis con el que se muestra nuestro entorno es engañoso. Es increíble que haya problemas económicos con la gran cantidad de cosas que hay por hacer en el mundo. Hay mucho trabajo, pero no hay puestos de trabajo. ¿Ves la diferencia? El desempleo es un problema de miopía y no de escasez real de trabajo. Nuestro reto es agudizar la visión para poder ver oportunidades donde no las vemos. La gente tal vez vea muchos problemas, pero no distingue las oportunidades que hay detrás de ellos porque no tienen el aspecto de un trabajo tal como lo entienden.
La gente exitosa está continuamente transformando problemas en oportunidades. Las crisis, todas, repito, todas, son una llamada al cambio, a la transformación. Son una gran oportunidad que no se puede desaprovechar, un mal necesario. Quien no vea la oportunidad en su crisis estará condenado a sufrirlas intensamente. Pero quien vea la oportunidad entrará en una dimensión en la que no solo le irá mejor, sino que ganará una mentalidad para la que simplemente los problemas no existen. Toda pérdida esconde la semilla de una ganancia para quien convierte sus derrotas en triunfos. Así que cada vez que pierdas, por favor, gana. En conclusión, es vital que entendamos que nuestro futuro no está predeterminado. Nosotros tenemos el poder de forjar nuestro propio camino y transformar cada desafío en una oportunidad. No se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar y crear un legado que inspire a otros. Recuerda, las grandes ideas solo se convierten en realidad cuando las ponemos en acción. No temas salir de tu zona de confort y perseguir tus sueños con pasión y determinación. Si las oportunidades no vienen a ti, sal y créalas. Al hacerlo, no solo estarás construyendo tu propio éxito, sino que también estarás contribuyendo a un mundo mejor y más innovador. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.